Hola chicos, hoy os voy a hablar de la tercera magnitud de los circuitos, que es tan importante como el voltaje y la intensidad. Es la resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es la oposición de un elemento del circuito a que por él circule la corriente eléctrica. Es decir, lo que se opone cualquier elemento de un circuito a que la corriente eléctrica lo cruce. La resistencia es una propiedad que tienen todos los materiales, es decir, el aire tiene resistencia eléctrica, el agua tiene resistencia eléctrica, la madera tiene resistencia eléctrica, todos los elementos tienen una resistencia eléctrica. Aquí os pongo, por ejemplo, mirad, la de la plata, la del cobre, si fijáis la del cobre, 1,7 por 10 elevado a menos 8, es decir, es muy pequeña. La del aluminio es un poquito mayor, pero también es muy pequeña, por 10 elevado a menos 8. En general, todos los metales tienen una resistencia bastante pequeña, es decir, que se oponen poco a que la corriente eléctrica los cruce. El cuerpo humano también tiene resistencia. El cuerpo humano también se opone a que la corriente lo cruce, pero fijaros que las cantidades son mucho mayores. 460 frente a 1,59 por 10 elevado a menos 8, que habría que ponerle 8 ceros delante. ¿De acuerdo? La resistencia de cualquier elemento se representa con la letra R y se mide en una unidad que es nueva para vosotros, que se llama ohmio y se representa con la letra omega. Es importante que sepáis que en los circuitos los conductores, es decir, los cables que están hechos de metal, tienen una resistencia muy pequeña que es casi cercana a cero. Los receptores, sin embargo, los motores, bombillas, zumbadores o timbres y las resistencias tienen una resistencia grande. Y los aislantes tienen una resistencia gigante, enorme, casi infinita. Vamos a estudiar ahora la ley de Ohm. La ley de Ohm es la ley que va a relacionar el voltaje, la intensidad y la resistencia en los circuitos. Antes de hablar de la ley de Ohm, vamos a hacer algunas consideraciones. La resistencia, el voltaje y la intensidad están muy relacionadas entre sí. Y por lógica nosotros ya lo sabemos. Vamos a imaginar que tenemos este circuito. ¿Veis el cable? Tenemos una pila y tenemos aquí, he puesto una resistencia general. Esto puede ser una bombilla, puede ser un motor, puede ser cualquier elemento receptor. He puesto una resistencia en general. ¿Qué ocurre cuando yo pongo una pila de 0 voltios? Pues si tiene 0 voltios quiere decir que los electrones no tienen fuerza, no pueden cruzar. ¿Y qué intensidad recorre el circuito? ¿Veis el cable ampliado? Ningún electrón recorre el circuito porque no tiene fuerza para salir. ¿Qué ocurre si yo aumento un poquito la fuerza de la pila? Voy a aumentarle el voltaje. Si miro el interior del cable, ahora sí empiezan a circular electrones. La pila ya sí tiene fuerza para empezar a mover los electrones pasando a través del circuito. ¿Y si le aumento mucho más la fuerza? Pues si le aumento mucho más la fuerza, lo que ocurre es que van a poder pasar muchos más electrones circulando en el circuito. Muchísimos más. Tengo mucha más fuerza empujando a los electrones para que circulen. Vamos a hacer ahora otro cambio. Tenemos ahora el mismo circuito con una pila y una resistencia. Y ahora lo que voy a ir variando va a ser el valor de la resistencia. Recordamos, la resistencia es lo que este elemento se opone a que pase la corriente por él. En este momento hay una resistencia infinita. Quiere decir que esto se está oponiendo infinitamente a que pase la corriente por él. Quiere decir que no pasa la corriente por el cable. No pasa por el elemento, tampoco pasa por el cable. No hay corriente en el circuito. Por mucha fuerza que tenga la pila, si aquí tengo una resistencia infinita, es imposible cruzar. ¿Por qué? Porque esto sería un aislante.
Vamos a empezar a reducirle un poco la corriente, a reducirle la resistencia. Se la vamos a bajar a 1000 ohmios. En el momento que le bajo la resistencia, la corriente empieza a circular. ¿Veis? Ya sí tengo electrones circulando por el cable. ¿Qué ocurrirá si bajo más todavía la resistencia? Si bajo la resistencia, es decir, se opone menos, así que dejará pasar pues más corriente, evidentemente. Deja pasar muchísimos más electrones girando en el circuito. El extremo sería si yo aquí pongo una resistencia cero, es decir, es como si aquí hubiera simplemente un cable. Cable, 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 cable. Si no hay nada que se oponga al paso de la corriente, si la resistencia es cero, toda la corriente va a pasar de golpe del polo negativo al polo positivo. Eso en electricidad se llama cortocircuito. Toda la electricidad pasa de golpe del polo negativo al polo positivo porque no tengo nada que se oponga a que pase. Esto hace que todo el cable se recaliente y puede dar lugar a un incendio, por ejemplo. Se puede quemar el circuito. Este es Ohm, el investigador que descubrió la relación que había entre el voltaje, la resistencia y la intensidad. Y él descubrió que la intensidad que cruza entre dos puntos de un circuito es exactamente igual al voltaje que hay entre esos dos puntos del circuito y la resistencia que hay entre esos dos puntos del circuito. Lo que es muy importante, la intensidad se ha de medir en amperios. La tensión o voltaje se ha de medir en voltios y la resistencia se ha de medir en ohmios. Vamos a comprobar que efectivamente funciona la ley de Ohm. ¿Veis? Aquí está escrita la ley de Ohm. La intensidad es igual al voltaje partido por la resistencia. Y ahora aquí tengo el circuito más sencillo que puedo tener. Una pila, una resistencia. La tensión de la pila, es decir, el voltaje, lo voy a poder variar. En este caso tengo 30. Y la resistencia también la voy a poder variar. En este caso tengo 300 ohmios. Así que, ¿qué intensidad va a recorrer este circuito? Pues voltaje partido por resistencia, 30 entre 300, 0,1 amperio. ¿Qué va a pasar si aumento la tensión? Si yo le doy más fuerza a los electrones, evidentemente van a poder pasar más electrones. Vamos a verlo. Si aumento el voltaje, por ejemplo, nos vamos a 60, fijaros, le he doblado el voltaje y se ha doblado automáticamente la intensidad. Como he aumentado el numerador, se aumenta también la intensidad. ¿Qué ocurre si ahora, por ejemplo, aumento la resistencia? Si le pongo más dificultad aquí a que pasen, van a pasar menos amperios. Vamos a verlo. ¿Veis? Según aumento el valor de la resistencia, disminuye el número de amperios. ¿Lo veis? Como la resistencia se encuentra abajo, cuanto más grande se haga, más pequeño se hace la intensidad. Una última consideración. La intensidad es igual al voltaje partido por la resistencia, pero como ya sabéis matemáticas, podemos despejar cualquiera de estos elementos. Es decir, puedo despejar el voltaje y la resistencia pasaría aquí multiplicando, de manera que me quedaría el voltaje es igual a intensidad por resistencia. También puedo despejar la resistencia y queda que la resistencia es igual al voltaje partido por la intensidad. Ya sabemos que la ley de Ohm relaciona voltaje con intensidad con resistencia. ¿Cómo? A mí me gusta aprenderme esta forma porque para mí es la más sencilla. Voltaje igual a la intensidad por la resistencia, en voltios, amperios y ohmios. ¿Qué es lo que quiero recordaros? ¿Dónde se aplica la ley de Ohm? Se aplica siempre entre dos puntos que yo elija de un circuito. Por ejemplo, voy a elegir esos dos puntos de ese circuito. ¿Qué me dice la ley de Ohm? Voy a dibujar la intensidad que recorre el circuito de un punto hasta el otro. La ley de Ohm me dice que el voltaje para pasar
desde un punto hasta el otro es exactamente igual a la resistencia que hay entre un punto y el otro por la intensidad que pasa desde un punto hasta el otro. ¿De acuerdo? En este circuito, que es tan complejo, puedo elegir otros dos puntos cualquiera, por ejemplo, esos dos. Y puedo hacer también el cálculo ahí. Dibujo la intensidad que recorre desde un punto hacia el otro. Y la ley de Ohm me dice que necesito el voltaje que necesito para pasar desde un punto hasta el otro es exactamente igual a la resistencia que hay entre un punto y el otro por la intensidad que pasa de un punto hasta el otro. Así que cuando tenga cualquier circuito, seré yo quien decida qué dos puntos del circuito voy a considerar para aplicar la ley de Ohm. Muchas gracias por vuestra atención. Siento mucho que haya salido el vídeo tan largo. Sé que os gustan más cortos, pero creo que en este caso tenía que hacerlo un poquito más largo para que os quedara claro. Nos vemos mañana en clase.